nuestro formulario, ya está guardando datos, pero lo que nos importa ahora es manejar nuestros elementos o el DOM de nuestro navegador. Es decir, poder limpiar el formulario, poder listar los libros que ya tenemos guardados en la base de datos, poder empezar a capturar el evento de delete y demás. Entonces vamos a crear una clase específicamente para tener un manejo de nuestro navegador o nuestra pantalla o nuestra interfaz. Esta es la clase UI de nuestro frontend. Vamos a ir aquí en UI y vamos a crear una clase exactamente igual como lo habíamos hecho con el servicio. Vamos a decir, voy a crear una clase llamada UI y voy a tener que exportarla, así que voy a decir export default UI. ¿Por qué voy a crear esta clase UI? Bueno, porque esta será la encargada de interactuar directamente con el DOM, entonces yo luego cuando quiera mantener el código, pues ya sé que esta clase UI, su objetivo es interactuar con el navegador. Entonces aquí voy a tener métodos que interactúen con el navegador específicamente. Por ejemplo, puede tener un método llamado renderbooks, que lo que hará es básicamente pintar todos los libros por pantalla. Luego puede tener otro método llamado, por ejemplo, add a new book, agregar un nuevo libro. Y todos estos métodos los vamos a llenar en un segundo. También puede tener otro método, por ejemplo, para limpiar el formulario llamado clear form o clear book form, más específico. Y también podríamos tener otro método, por ejemplo, para poder renderizar un mensaje. Podríamos llamarlo render message. De esta manera. Y con esto tenemos nuestros métodos necesarios, pero también vamos a tener alguna manera de poder eliminar un elemento. Entonces vamos a crear aquí un método llamado delete message o delete book, en este caso no delete message, delete book. Este evento es para quitar un elemento de la pantalla. Muy bien, y esos son nuestros elementos que necesitamos para nuestra aplicación. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a interactuar con add new book para hacerlo funcionar, porque ya tenemos la funcionalidad de este método, solamente que lo tenemos en otro archivo. Entonces vamos a ordenarlo un poco. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Este código de aquí, este código de book service, de empezar a llamar el book service y pasar el dato, lo vamos a quitar. Simplemente lo vamos a quitar. La razón de quitarlo es que ahora este book service ya no lo vamos a llamar desde aquí. De hecho vamos a quitarlo también y quedaría así nuestro app.js. Observa que de nuevo estamos capturando los datos, estamos creando un objeto con esos datos, pero no lo estamos enviando. Entonces aquí en UI.js vamos a capturar el elemento add new book. Lo que va a recibir este add a new book es simplemente un libro nuevo. Y este libro nuevo lo que va a hacer es utilizar el book service. Entonces esta clase sí va a llamar también el import book service from, y vamos a decirle que entre a la carpeta services y tome el archivo book service. Entonces este add a new book lo que hará es uso de ese book service. Entonces aquí voy a decir book service punto. Vamos a darle, por ejemplo, bueno, tengo que ejecutarlo primero ya que es una clase, instanciarlo, perdón. Y esta instanciación es lo que voy a guardar en una constante llamada book service, de esta manera. O también lo que podemos hacer es, como vamos a reutilizar esto bastante, podría colocarlo al inicio de toda la clase. Es decir, voy a cortarlo de aquí, voy a colocarlo justo debajo, de esta manera. Y en cuanto a add a new book, simplemente voy a utilizar la instanciación book service punto. Vamos a utilizar postbook. Es decir, vamos a pasar el código que antes teníamos en app.js a este nuevo método. ¿Y qué es lo que hace este postbook? Bueno, recibía un libro. Entonces el libro que estoy dándole aquí, voy a pasárselo directamente aquí. Y con esto ya estoy haciendo exactamente lo mismo que antes, solamente que está escrito en un archivo por separado, en una clase por separada. Entonces yo ya sé que esta clase tan solo se encarga de manejar el elemento del formulario, pintar elementos por pantalla y demás. Todo lo encargado al DOM, al navegador. Y esto de aquí también tomaba tiempo. Recuerda que enviar un dato al backend tomaba tiempo. Entonces voy a decirle await. Y para que esto funcione voy a decirle aquí async. Muy bien, entonces con esto lo único que estoy haciendo es enviar nuevamente el dato. Lo que estábamos haciendo justamente hasta este momento. Pero está más ordenado. Ahora, una vez envíe el dato yo quisiera poder limpiar el formulario. Entonces voy a ir aquí en este otro método llamado clear book form. Y vamos a seleccionar los elementos que quiero que limpie. En este caso, quiero que seleccione el formulario y lo resete. Así de sencillo. Por suerte existe un evento de JavaScript que hace eso por defecto. Simplemente vamos a decir document.getElementById. GetElementById. Selecciona el elemento llamado bookform, que es el formulario si recuerdas. Y vamos a ejecutar su método llamado reset. Reset, de esta manera. Muy bien. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en JavaScript Books. De hecho no es necesario reiniciar porque recuerda que Wakebook lo hace por nosotros, así que vamos a crear un título nuevo. Por ejemplo, testbook, vamos a colocarle test author, test ISBN y cualquier cosa. Una imagen, vamos a subir una imagen cualquiera. Y vamos a darle guardar libro.
Vamos a subirlo. Y en este caso no funciona. La razón de que no funcione es porque nos hemos olvidado de una cosa. Ya hemos definido la clase UI, pero en app.js no lo estamos utilizando. Vamos a utilizarlo. Vamos a ir aquí arriba. Vamos a decir import UI from. Vamos a seleccionar aquí desde la clase UI. Y con esto ya tenemos el UI, pero necesitamos instanciarlo. Entonces aquí voy a decir new UI, lo ejecuto. Y luego voy a guardar esa instanciación en una clase UI. Y lo que voy a hacer desde este UI es utilizar su evento, o bueno, su método llamado add a new book. Y le voy a pasar el form data, que si recuerdas es el objeto agrupado con todos los datos. Entonces ahora sí, vamos a guardarlo. Vamos a probar nuevamente testbook, autor, por ejemplo, testautor, testisbn. Y vamos a seleccionar una imagen cualquiera, como lo habíamos hecho antes. Guardamos libro. Y me dice libro guardado. Pero el formulario no se resetea por alguna razón. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Esto se ejecuta, add a new book. Vamos a ir allí, se ejecuta esto de aquí. Y claro, guarda el libro, pero allí acaba. Yo no he llamado en ningún momento este método. Entonces vamos a decir aquí, una vez guardas el libro, ejecuta this.clearBookForm. Ejecútalo simplemente para que esto se ejecute. Y lo que hace es seleccionar el formulario y lo reinicia. Entonces vamos a probar otra vez. Vamos a colocar test2, una imagen cualquiera. Vamos a darle save book. Y ahora sí, libro guardado y se reinicia el formulario. Muy bien, entonces con esto ya estamos guardando desde una clase. Pero pasa algo. Quisiera ver los datos pintados por pantalla. Entonces vamos a rellenar este método de aquí llamado renderbooks. Vamos a ir aquí justo en su método, justo adentro. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una consulta a los datos. Entonces, si recuerdas, nosotros teníamos el book service ya listo. Entonces voy a decir, desde book service quiero utilizar su evento llamado getBooks. Este evento es asíncrono, entonces vamos a decir await. Y aquí vamos a decirle async. Esto me devuelve los libros, entonces voy a guardarle una constante llamada books. De esta manera. Y estos libros por ahora quiero verlo por consola. Console log books. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ejecutar este evento? Bueno, cuando inicia mi aplicación, yo debería ver ya la lista de todos los datos que tengo hasta ese momento. Entonces, ese evento de poder mostrar los datos, lo tiene que capturar un evento de mi aplicación o del DOM, básicamente. Es decir, apenas carga la página, ya tengo que ver listados los datos. O tengo que traerme o ir trayendo los datos del backend. Entonces existe otro evento. Vamos a escribirlo justo aquí arriba. Vamos a decir, desde el documento quiero capturar su evento, su add event listener, llamado DOM content. Vamos a escribirlo bien, DOM content loaded. Este es como decir, una vez los datos, el DOM haya sido cargado, una vez el navegador haya pintado la interfaz, voy a traerme los datos del backend. Entonces aquí vamos a utilizar una función. Y vamos a hacer esto. Una vez cargue el DOM, lo que voy a hacer es instanciar UI nuevamente. Y voy a ejecutar su evento llamado renderbooks. Justo el evento que estamos llenando. ¿Y qué es lo que hace este evento por ahora? Tan solo mostrar por consola los libros desde el backend. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Y observa, simplemente visitando la página. De hecho, te lo voy a mostrar de nuevo. Vamos a refrescar la página. Apenas refresco la página ya me da un arreglo con los datos del backend. Vamos a seleccionar un clic aquí. Y observa, aquí están todos los datos que hemos guardado en nuestra base de datos. Aquí está el libro de Isaac Asimov, con el título, el ISBN y demás. Y por aquí vamos a ver en la última fila, o en el último objeto en realidad, vamos a ver el último dato que hemos guardado. test2, el ISBN, y aquí está la imagen que hemos subido. Entonces ya tenemos nuestros datos traídos del backend, pero no lo estamos pintando. Vamos a hacerlo. En lugar de tan solo mostrarlos por consola, vamos a hacer esto. Vamos a quitar este console log, ya sabemos que los datos están allí. Entonces vamos a tratar de recorrerlos e ir pintándolos. Pero primero, ¿en dónde los voy a pintar? Bueno, en index.html nosotros teníamos un call.mdd8 llamado bookscards, que es justamente este espacio de aquí. De hecho, podríamos inspeccionarlo. Aquí está, te lo voy a mostrar. Dice div id bookscards y call.md8. Es decir, este bookscards es lo que tenemos que seleccionar y aquí adentro vamos a colocar las tarjetas de los libros. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación y vamos a decir document get element by id. Selecciona el elemento por id llamado bookscards. Y ese es el elemento, así de sencillo. Entonces vamos a guardarlo en una constante llamada bookscard container. De esta manera. Muy bien, entonces ya tengo el contenedor de los libros. De hecho aquí por alguna razón tengo un error. Ok, no tengo un error. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es primero voy a asegurarme de que esté limpio el contenedor cada vez que cargo la aplicación. Voy a decir inner HTML que sea igual a un string vacío. Esto es como decir que el contenedor no tenga nada de ningún elemento HTML. Y luego voy a empezar a recorrer los libros que ya sabemos que es un arreglo. Entonces voy a decir books.forEach.
Y esos libros voy a empezar a recorrer uno a uno. Entonces por cada libro que recorra yo voy a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer con cada libro que empiece a recorrer? Bueno, voy a empezar a crear una tarjeta y los datos los voy a colocar dentro de esa tarjeta. Ahora, ¿cómo voy a crear la tarjeta? Bueno, también con JavaScript. Entonces voy a decir document, pero ya no getElement by ID, sino createElement. Esto es como crear un elemento HTML con JavaScript. Y aquí yo, por ejemplo, entre el paréntesis les voy a decir el nombre del elemento HTML. Por ejemplo, podríamos crear aquí, como ves, como Visual Studio Code me ha autocompletado, podríamos crear una lista desordenada, podríamos crear un elemento de video, podríamos crear un elemento de audio, una fila de una tabla, podríamos crear una tabla. Es decir, cualquier elemento HTML lo podríamos crear con JavaScript. En este caso quiero crear un div. Un elemento div, así de sencillo. Entonces esto es un div, voy a guardarle una constante llamada div. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con este div? Voy a empezar a estilizarlo y a rellenarlo con datos. Por ejemplo, si queremos estilizarlo, podríamos decir div.className. Si has trabajado con React, esto te suena. Pero por ahora, en sus clases lo vamos a dejar vacío, sin ninguna clase. Luego lo vamos a llenar, no te preocupes. Y luego, en cuanto al dato que vamos a colocar adentro de este div, vamos a utilizar div.innerHTML. Este es para decirle qué es lo que va a tener adentro de ese div, qué elementos, qué otros elementos puede tener. Entonces vamos a utilizar aquí un string. De hecho, voy a utilizar las tildes de JavaScript para colocarlo en múltiples líneas de esta manera. Y aquí adentro voy a empezar a pintar, por ejemplo, un div adentro de este div. Es decir, este div es tan solo un contenedor para cada libro. Pero adentro vamos a colocar, por ejemplo, un div de esta manera, como si estuviera escribiendo HTML. Y voy a decir, este div tiene una clase card, que es de Bootstrap, y tiene un margin de 2, para que esté separado de las próximas tarjetas. Ahora, esta tarjeta tendrá dentro una fila. Y esta, tendrá un div con una clase fila. Y esta fila tendrá básicamente dos divisiones. Una columna de 4 y una columna de 8. Vamos a colocar un div, un call md4, de esta manera. Bueno, aquí le coloca class name, es tan solo class, así tendría que quedar. Vamos a copiar esto nuevamente. Un div con una clase call md de 8. Muy bien, entonces tenemos una tarjeta con dos divisiones. En la división de 4 voy a colocar una imagen, la imagen que estamos almacenando. Entonces, esta imagen viene básicamente desde book, desde el libro, en su propiedad llamada, vamos a verla, su propiedad llamada ImagePath. Entonces voy a decirle de su propiedad llamada book ImagePath. O sea que aquí estoy utilizando el dólar y el objeto para poder, o el dólar y las llaves para poder colocar aquí la concatenación de esa dirección de la imagen. Luego, yo quiero pintar también el título de la imagen y demás. De hecho, para que esta imagen se vea bien, vamos a crear una clase, antes de continuar, de Bootstrap llamada ImageFluid, que lo único que hace es adaptarse al tamaño de su contenedor. Así de simple. Ahora, en callMD de 8 vamos a colocar, por ejemplo, otro div. Y a este div vamos a colocarle una clase que sea cardBlock. CardBlock. Es simplemente para que el contenido esté separado. Y vamos a agregarle un padding a los lados de 2 para que no esté tan junto hacia la otra columna. Y vamos a agregarle en un H4 el título del libro. Vamos a colocarle aquí book.title. Recuerda que book.title es el título del libro y book.author es el autor. Entonces vamos a crear otra etiqueta P. Esta etiqueta P vamos a colocarle aquí book.author. Y para que esto se luzca un poco mejor, vamos a decirle que H4 tiene una clase llamada cardTitle, que es de Bootstrap. Para que se vea mejor, la etiqueta P vamos a colocar una clase llamada cardText. Y muy bien. Ahora, en cuanto a nuestras manera de eliminar, pues vamos a agregar aquí un enlace A. Y este enlace A tendrá como href hacia ningún lado. Pero la clase vamos a colocarle en btn danger, que es una clase de Bootstrap para tener un botón rojo. Y no solamente esto, le vamos a agregar una clase llamada delete para luego empezar a capturar el clic de este enlace, ya que este enlace será el encargado de poder eliminar justamente el libro que hemos creado. Entonces vamos a colocarle aquí una X simplemente para que el usuario vea esa X. Y vamos a colocarle otra propiedad. Una propiedad llamada su-id. Su-id. Y como valor de ese su-id vamos a colocarle desde el libro su propiedad llamada su-id. Recuerda que cuando estamos recibiendo los datos recibimos el ID de MongoDB. Entonces estos datos son los que también vamos a almacenar en el componente o en en la tarjeta que estamos creando. Entonces, en resumen, cuando yo traigo los datos a través de un arreglo, yo selecciono el contenedor, que es este espacio de aquí. Luego le digo, limpia el contenedor, lo dejo en blanco cada vez que empiece la aplicación. Y luego empiezo a recorrer los libros que tengo en el arreglo. Al empezar a recorrerlo, lo que voy a crear es tan solo un div con una tarjeta que se encarga de mostrar los datos, que van a lucir de esta manera.
Ahora, estos datos los tengo que colocar dentro de este Books Card Container. Entonces, luego termino de hacer el for each, voy a hacer lo siguiente. De hecho, antes de continuar, también vamos a agregar otra parte que me ha faltado, que es la fecha de creación. Recuerda que también tenemos una propiedad llamada created@. Entonces, eso me ha faltado. Vamos a terminar con eso. Aquí está el class con md4 row. ¿Dónde está la tarjeta? Aquí está, card. De hecho me ha faltado algo, me ha faltado colocarle el card body. Bueno, no importa, vamos a colocarle luego de aquí. Aquí termina, vamos a ver, el enlace A, un div, otro div, aquí termina. Muy bien, entonces aquí voy a colocarle un div, de esta manera, un div simplemente con una clase card footer. De esta manera. Ok, entonces ya tengo el card footer. Lo que voy a hacer aquí debajo es simplemente mostrar el book.created@. Pero para que digamos, este evento me parezca formateado como 3 minutos atrás y demás, vamos a importar aquí una biblioteca que habíamos instalado antes, si recuerdas, al momento de instalar todas las dependencias, llamada TimeAgo.js. Ese TimeAgo.js reemplaza este dato que parece tan solo una fecha de creación en timestamp, bueno, una fecha de creación de la hora y digamos, y la fecha actual, a un formato de 3 minutos atrás, 4 horas atrás o el tiempo transcurrido actualmente. Por ejemplo, vamos a decir desde aquí, voy a importar TimeAgo.js. Bueno, voy a importar TimeAgo.js. Y este módulo, en realidad, yo no quiero todo la biblioteca, tan solo quiero una parte. Entonces voy a decir, voy a importar algo desde TimeAgo.js. Y lo que voy a importar es tan solo su método llamado format. De esta manera. Entonces ya estoy trayendo, bueno, aquí de hecho me ha faltado, entre comillas. Entonces ya estoy importando el método format. ¿Qué es lo que hace el método format? Tomo una fecha, como por ejemplo este de aquí. Voy a decirle, toma la fecha format y lo convierte, así de simple. Entonces aquí le paso format y eso se encarga de formatearlo. Muy bien, vamos a guardarlo y con eso podríamos terminar, pero falta algo. Cada vez que recorra y genere una nueva tarjeta, voy a agregarlo al container, como te decía. Entonces voy a decir books container punto append child. Vamos a agregar un nuevo elemento hijo de este div y le voy a decir que coloque el div que he creado. Este div, como si recuerdas, es este div que tiene todo este código de aquí. Entonces lo agrega. Vamos a guardarlo y con esto creo que ya finalmente hemos terminado. Vamos a ir a nuestra aplicación. Muy bien, observa que este es como luce nuestra interfaz. Así está luciendo nuestra interfaz. Y pasa algo, no vemos la imagen. Primero, no vemos la imagen por una sencilla razón. No todos los datos que hemos guardado tenían imágenes al inicio. ¿Recuerdas? Cuando guardamos los primeros datos de prueba, no estábamos guardando la imagen aún. Entonces, es normal que algunos no tengan imagen. Pero en otros, en los dos últimos, sí teníamos imagen. Entonces, eso sí podríamos verlo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, podríamos ver por consola el error. Me dice, no se puede hacer una petición get a localhost 2.8080/indefinido. Bueno, este es para los primeros datos que no existían. Pero el segundo, vamos a examinar qué es lo que dice. No puedo hacer una petición get a localhost 8080 a un load y la imagen. Presta atención, me dice a localhost 8080. El localhost 8080 no tiene una carpeta llamada downloads. El que tiene esta carpeta es el localhost 3000. La razón es que aquí tenemos un servidor de desarrollo y él está tratando de pedir las imágenes a este mismo servidor de desarrollo y nosotros no tenemos las imágenes aquí. Recuerda que lo tenemos en nuestro backend, en el localhost 3000. Entonces vamos a hacer, tan solo por ahora, vamos a concatenarlo con la dirección de nuestro servidor. Vamos a decir http://localhost 3000 y luego un slash y luego en la ruta de la imagen. Ahora sí, de hecho esto de aquí simplemente sin este slash creo. Vamos a guardarlo, vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a probarlo, vamos a refrescar aquí. Y sí, ahora sí está cargando las imágenes como puedes ver. La razón de que esté concatenando esto es porque ahora la dirección de la imagen lo está pidiendo a este lugar. De hecho, vamos a examinarlo. Vamos a seleccionar la imagen de aquí. Vamos a verlo por consola. Bueno, por no recuerdo cómo se llama este examinador de elementos o algo por el estilo. Pero observa la fecha, o bueno, no la fecha, sino la dirección. La dirección me dice localhost 3000 upload image o el ID de la imagen. Observa que esto de aquí ya lo está pidiendo el otro servidor, simplemente porque le he concatenado la dirección del servidor correcto. Así de simple. En producción esto lo vamos a quitar nuevamente porque al final todo esto va a ir dentro del mismo servidor de localhost 3000, así que no será necesario añadirlo. O también podríamos dejarlo allí, también podría funcionar. Pero recuerda que el puerto no va a ser igual en producción. Entonces esto de aquí luego lo vamos a eliminar, pero al menos por ahora para desarrollo funciona, como puedes ver. Aquí vemos las imágenes. Muy bien. Entonces finalmente ya estamos listando las imágenes, pero pasa algo. Estos datos de aquí me gustaría eliminarlos.
Entonces en la siguiente sección voy a enseñarte cómo eliminar los datos y específicamente cómo actualizarlos. Porque por ejemplo, si en estos momentos yo agrego otro dato, por ejemplo test3, vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo esta imagen de aquí, y guardo, bajo y no está la imagen. ¿Por qué? Porque al momento de guardar los datos, vamos a ir allí en la clase de UI, al momento de guardar los datos, tan solo estoy guardando el dato y luego limpio el formulario. Así de simple, no hago nada más. Guardo los datos en el backend y limpio el formulario. No me encargo de volver a recorrer los libros y mostrarlos. Pero podemos hacerlo bastante sencillo. Como ya tenemos un método llamado renderbooks, simplemente una vez hemos guardado los datos, o limpiamos el formulario y luego podría decirlo como esto: this.renderbooks. La razón de que puede hacer esto es porque renderbooks ya tiene toda la lógica para volver a traer los datos del backend. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, esto, si yo creo un dato nuevo, vamos a probarlo de hecho, test4, y vamos a colocar, por ejemplo, una imagen distinta a esta de aquí. Subimos, y ahora sí, si bajamos, vamos a ver la imagen. La razón de verla es porque ahora sí estamos haciendo lo anterior. Estamos guardando un dato, lo enviamos al backend, reiniciamos el formulario y vuelvo a pedir los datos con renderbooks para que traiga los datos de nuevo y empieza a renderizar todo de nuevo. Recuerda que se encarga de limpiar la vista, carga los datos y demás. Entonces con esto ya estamos actualizándolo. Pero vamos a mejorar en la siguiente sección donde tenemos que eliminar los datos que no queremos.